Supongo que felicidades a Netflix y a los productores por atreverse a hacer una serie de esta naturaleza. Nunca imaginé que algo así pudiera verse dentro de un sistema de streaming comercial. Ni Netflix, ni Disney, ni HBO, siento, se habían atrevido a cruzar esta línea con tanta frialdad y precisión. Y no es que uno busque escenas como las que aparecen en Monster, en realidad incomodan. Es justamente ahí donde la serie demuestra su valor. No busca complacer, sino confrontar. Ver a Richard Speck, ya presente en la serie de Mindhunter, ahora operado con senos falsos, vendiendo su cuerpo y fumando crack dentro de la cárcel, para luego tener relaciones sexuales explícitas, no impacta por su crudeza visual, sino por su verdad moral. Es una de las escenas más incómodas y al mismo tiempo más honestas sobre la degradación humana que se hayan mostrado en televisión. No se trata de escandalizar, sino de exponer la herida. La escena revela que la frontera entre monstruo y víctima es más delgado de lo que quisiéramos admitir. El horror ya no es una excepción, es una forma de vida que la sociedad ha aprendido a consumir con naturalidad. La serie plantea, sin decirlo, una pregunta esencial. ¿Cuánto horror puede absorber una cultura antes de volverse indiferente? Monster no ofrece respuesta, pero deja claro que Estados Unidos, y con él el mundo, ha construido su identidad sobre la fascinación por la violencia. El país que veneró al pistolero, que convirtió al criminal en leyenda y al asesino en show, ya no teme a la sangre. La necesita para sentirse vivo. Hace falta madurez moral para ver la serie, no solo mayoría de edad. Monster no es entretenimiento normal, no es espectáculo. Es un espejo que, si no sabes lo que estás mirando, puede alterarte. Porque la serie no habla solo de un asesino, habla del límite de lo que una sociedad está dispuesta a ver para sentirse real. Cuando una cultura normaliza el horror en nombre del arte, de la libertad creativa o del realismo, lo que hace, sin reconocerlo, es mirarse a sí misma con placer. Tal vez el amor de Estados Unidos por el asesino no sea por la sangre, sino por la historia que se puede contar con ella. Lo que fascina no es el crimen, sino el relato, la posibilidad de convertir la violencia en identidad. El asesinato, como símbolo mutable, justifica el propio mito americano de la redención a través del castigo, justifica la aniquilación de las naciones nativas, justifica el racismo, la idea de superioridad y hasta el crimen de la muerte institucionalizado. Mientras las pantallas muestran el horror estetizado, la sangre auténtica corre en las calles. La de las víctimas anónimas, la de los tiroteos cotidianos, las de las escuelas, los cines, los centros comerciales. El arma se ha vuelto sacramento, el disparo, la plegaria. Monster no inventa nada, solo pone rostro y cámara a lo que ya existe, una nación que se mira sangrar para sentirse viva. Al realizar la autopsia encontramos varias causas de muerte y sorprendentemente varios monstruos, no era solo uno. Ed no actuó en solitario. Sí, el monstruo principal es el asesino, Ed Gein. Su brutalidad, su agresividad, sus enfermedades mentales, su capacidad para inspirar repulsión y empatía al mismo tiempo. Fue, sin duda, uno de los más atroces asesinos en la historia de Estados Unidos. Pero el bisturí de esta autopsia revela más capas. Una especie de Partenón invertido, no habitado por dioses, sino por demonios. El primero es su madre, Mother. No actuaba con malicia, quizás solo obedecía a los patrones de su época. Un Estados Unidos aún de frontera, puritano, rígido, donde el pecado era una categoría doméstica. Probablemente creyó que educaba a sus hijos de la mejor manera posible, pero su fanatismo, su represión, su dogma de pureza convirtieron su casa en un santuario del miedo, de la muerte. De esa educación nacieron dos destinos opuestos. El hermano, que buscaba una vida libre de prejuicios, y Ed, el hijo sometido al mito de la madre redentora. Otro monstruo, Adeline, su novia, acepta el anillo de compromiso y encarna el deseo imposible de Ed, una mujer que no lo mira con repulsión. Desde su voyerismo inicial hasta la escena final, cuando lo visita en el hospital psiquiátrico poco antes de su muerte, Adeline es el hilo invisible que une el amor con el horror. Cuando Ed, con dulzura casi infantil, le pregunta ¿por qué nunca me visitaste?, no es solo una frase trágica, es la síntesis de toda su psicología. Otra mujer que lo abandona, otro eco de su rechazo.
Su mente enferma no puede procesar el abandono femenino, y tal vez por eso decide vestirse como mujer, tratar de ser mujer, para poseer desde dentro lo que teme perder desde fuera. El travestismo no surge del deseo de identidad, sino de la imposibilidad de soportar la diferencia. Pero hay otro monstruo más grande que todos, la doble moral de una nación. Un país que se declara elegido por Dios, pero que vive armado hasta los dientes, que predica el perdón, pero glorifica la venganza, que vende la libertad mientras comercializa el horror. De Estados Unidos, tierra del sermón y de la bala, del puritanismo y del espectáculo, se convierte aquí en el verdadero asesino serial. Cada generación recrea su propio Ed Gein, con cámaras, guiones, música y estética. La monstruosidad se recicla como producto cultural. La violencia en Monster está en the eye of the beholder, en el ojo en que mira. ¿Quién decide qué es violento? Ed tiene su propia métrica, los productores de la serie, la suya. El horror no está solo en los crímenes, sino en las imágenes que los traducen. Los extreme close-ups de los dedos de Ed tocando un cadáver, la malteada batiéndose como si fuera sangre, el montaje que transforma lo cotidiano en amenaza. El espectador siente ansiedad, pero no por lo que ve, sino por lo que imagina. La violencia, en última instancia, la genera nuestra propia mente. ¿Monstruos? Sí, están por todas partes. El mal habita dentro de la humanidad, sin importar si Dios desea redimirla. También habita en nuestras creaciones y en nuestros símbolos, en las instituciones, en las leyes, en el lenguaje mismo. El demonio vive en la casa de nuestras ideas, en nuestros gestos y pensamientos. A algunos los vence, en otros el bien resiste. Pero la simbiosis entre ambos queda expuesta. Todos somos capaces de los dos extremos. Ed no eligió ser demonio, lo encarnó, y al hacerlo nos obligó a mirar el reflejo que preferíamos evitar. Porque al final de esta autopsia, lo que encontramos no es solo la anatomía del asesino, sino la del mundo que lo creó. Pero este ensayo no puede cerrarse con una conclusión definitiva, sino con una invitación a quienes siguen este podcast, y los invitamos a pensar. ¿Vieron la serie? ¿Qué les provocó? ¿Les pareció necesaria, repulsiva, brillante o insoportable? ¿Los incomodó o los sedujo? Responder estas preguntas no es un ejercicio estético, sino ético. Entender por qué miramos el horror es la única forma de saber qué lugar ocupa en nuestra conciencia colectiva. Esto fue Letras e Ideas. Gracias por escuchar.